versículos 16 al 17, Juan capítulo 15, versículo 26 y Juan 16, versículo 7. En esta mañana vamos a abarcar el tema, continuando con la serie La sanidad del alma. Vamos a analizar y estudiar en esta mañana la consolación en el dolor. La consolación sobrenatural que el ser humano puede tener en Cristo Jesús. En Juan 14, versículo 16 y 17, Jesucristo dijo estas palabras: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Vamos por orden. Ustedes vean en este momento que la venida del Espíritu Santo al mundo, la venida, el advenimiento del Espíritu Santo como vino en Pentecostés, porque antes de Pentecostés, desde Adán hasta Pentecostés, el Espíritu Santo siempre ha estado en el mundo y siempre ha venido. Vino sobre Sansón, vino sobre David, vino sobre los jueces, etcétera, etcétera. Pero en el Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, vino para quedarse y hacer su templo, su morada, dentro de cada persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador. Entonces, es a lo que se refiere Cristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando Jesús dice otro consolador, está mencionando que ya tenían uno antes, lógico. Y la palabra que se usa aquí, otro, el prefijo griego implica otro de la misma clase. Entonces Cristo está diciendo que mientras Él estuvo con sus discípulos por 3 años, Él los consolaba físicamente, los abrazaba, oró con ellos, y cuando estuvo a punto de partir, le dijeron: ¿por qué nos dejas solos? Y Cristo les contestó: no los dejaré huérfanos. Entonces Jesús está diciendo que el Espíritu Santo viene al mundo no solamente a hacernos testigos, como dice Hechos 1:8, y serán testigos y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, sino que aparte de que nosotros seamos testigos, como esta hermana artista Yuri, que con un valor tremendo se para enfrente de la gente en la televisión y a todo mundo le dice quién es Jesucristo, para que ella haga eso necesita un poder sobrenatural que nadie lo hace sin el Espíritu Santo. Pero aparte de eso, ¿para qué vendría el Espíritu Santo? Dice aquí, para consolarnos. Y se le llama el consolador. La palabra griega es paracleto. Y es la palabra que se usa para abogado. La palabra que se usa para la persona que es llamada al lado de otra que necesita ayuda. Comienza en tu mente en esta mañana a tener estas imágenes. El Espíritu Santo, si está dentro de tu vida, es el único, ni tu mamá, ni tu suegra, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu exesposo, ni tu hija, no hay ningún ser humano en esta vida que nos pueda consolar como el Espíritu Santo. Porque para eso vino, para que esté, dice Jesucristo, con vosotros para siempre. Una vez que recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y en ese momento somos sellados, Efesios 1, 13 y 14, para siempre, hasta la redención de nuestro cuerpo, hasta nuestra resurrección. Pero el Espíritu Santo no entra a una persona y se sale. No entra entre una persona y te deja durante 8 días. Nosotros le podemos causar 2 cosas al Espíritu Santo: dolor y tristeza. Lo podemos apagar. Dice 1 Tesalonicenses 5, no apaguéis al Espíritu. En otras palabras, el cristiano no hace que el Espíritu se vaya con el pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida, extinguimos, reducimos su poder, su radio de acción, su influencia en mi vida. El pecado hace que se me nuble la razón, el pecado hace que pierda yo la dirección, el pecado me hace que yo no pueda discernir la luz y comienzo a mezclar la luz con las tinieblas y comienzo a tener zonas grises en mi vida y en mi mente, porque el pecado es el enemigo más grande del Espíritu Santo. Por eso se llama santo. Roash
el Kadesh, que es el Espíritu Santo separado de Dios. Y lo puedes también entristecer. Pero no puede el Espíritu Santo abandonarnos. Por eso hay muchas veces que yo me pregunto cuando decimos, ven Espíritu Santo, si estamos orando realmente bíblicamente. Porque ya está dentro de nosotros. Puede venir con poder y manifestarse. Pero yo no le puedo venir a mi vida a decirle, ven sobre de mí, porque ya lo tengo dentro de mí. Dice 1 Juan 2, 17 y 28 y 20, la unción permanece dentro de nosotros. Tenemos la unción para siempre. No hay otra unción, hay más poder. Y el poder lo da la santidad. Entonces hay cristianos que dicen, Señor, dame más poder, Espíritu Santo, más poder. El Espíritu Santo te va a decir, toma años para que te dé poder, porque son años de consagración y años de santidad. Solo la santidad nos da el poder. ¿Quieres tener una unción doble? No hay tal cosa porque tendrías dos Espíritus Santos. Hay solamente una unción porque hay un solo Espíritu. Hay mucho poder con las personas que se consagran y le entregan su vida incondicionalmente a su dirección. Dice el versículo 17 que también se le llama el Espíritu de verdad. En otras palabras, ¿cuántos espíritus hay en la atmósfera del mundo? Millones. Unos les llaman ánimas en pena, otros les llaman fantasmas, que el espíritu de Cuauhtémoc se me apareció, que el espíritu de Doña Pachita, que el espíritu de Juan Diego, que el espíritu de aquel. Los que están en las reuniones de medios como el Gran Jaudín, el Gran Mago, hacían que los espíritus se comunicaran con los muertos y que les pasaran mensajes, y todo esto es absolutamente real. La Biblia nos habla que la dimensión que nos rodea invisible habitan los espíritus inmundos y los espíritus de los ángeles buenos. De los millones de espíritus que hay en el universo, de los millones de espíritus, hay uno solo que tiene la verdad, el Espíritu Santo. Así que tú en esta mañana me puedes decir que conoces de ocultismo, que conoces de filosofía, me puedes decir misa si quieres. Sin embargo, si tú no tienes el Espíritu Santo, la información que tú posees no es la verdadera, no es la absoluta, no es la última verdad de Dios. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Antes de recibir a Cristo, todos nosotros, sin ninguna excepción, fuimos engañados. Unos estaban engañados con la religión. A mí me encantaba la psicología, la filosofía. Yo era un apasionado de Friedrich Nietzsche y de Carlos Marx y creía que el comunismo era la solución final para los problemas del ser humano. En fin, todos andábamos como ovejas, cada quien por su camino. Cuando me encontré con Jesucristo, Jesucristo me dijo, yo soy la verdad. Entre tantas verdades que existen, yo soy la única, suficiente, absoluta y eterna verdad. Y la Biblia dice, en Colosenses 2:2, que en Jesucristo se encuentran todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Ahora dice Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, otra vez se usa la palabra consolar, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo vino al mundo desde Pentecostés hasta nuestros días para levantar y glorificar al Hijo. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesucristo. Cualquier persona que dé testimonio de Jesucristo, cualquier persona que levante a Jesucristo, en cualquier iglesia donde Jesucristo sea exaltado, Jesucristo y glorificado, es una iglesia, son personas llenas del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, la influencia del Espíritu, la que hace que la gente hable, levante y glorifique al Hijo de Dios. En cualquier lugar donde se glorifique a María, a San Martín de Porres o a cualquier hombre, al mismo Espíritu Santo, sin Jesucristo, no es el Espíritu de Dios operando, es otro espíritu, el espíritu de error. El Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo, a santificar al Hijo, a levantar al Hijo y a dar testimonio del Hijo de Dios. Juan 16, versículo 7. Pero yo les digo la verdad, continúa Cristo diciendo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere,
os lo enviaré. El Espíritu Santo, en conclusión, viene porque el Hijo le rogó al Padre que enviara al Espíritu Santo. Como no hay ninguna oración que el Hijo haya hecho sin que sea contestada, el Padre contestó esa oración y envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo baja del cielo, la tercera persona de la Trinidad, aquí a la tierra y comienza a habitar dentro de todos los seres humanos que han creído que el Hijo de Dios hace 2000 años murió en una cruz y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos hacer la paz con Dios. No mediante la religión, no mediante la liturgia, no mediante peregrinaciones, no mediante sacrificios, no mediante intercesores. La paz con Dios es hecha únicamente a través de la sangre derramada en el Monte Calvario. Ahora bien, ya que estamos nosotros aquí abajo en la tierra, ya somos una iglesia, ya recibiste a Jesucristo, tenemos muchos momentos en la vida difíciles, todos. Hemos estado viéndolo a través de la serie. Todos los cristianos venimos lastimados a Cristo. No hay un solo ser humano, una sola mujer en este mundo que no haya sido lastimado interiormente con heridas profundas en su niñez o en su juventud. Muchos de ustedes fueron rechazados cuando eran niños, muchos de ustedes fueron abandonados cuando eran niños, muchas de ustedes fueron violadas por su papá o su padrastro cuando eran niñas, muchas de ustedes tuvieron una mamá que fue prostituta o fue un traficante de tu papá o tuviste una decepción que te partió el alma a los 18 años. Muchos de ustedes han sufrido la traición del adulterio y de un cónyuge, de tu esposo o de tu esposa, que se fueron con otra persona. Y estas heridas, de acuerdo a la Biblia, hacen grietas en el alma y es lo que proporciona que nos comportemos de la manera como nos comportamos. Una persona muy lastimada es lógico que esté amargado. Una persona traicionada es lógico que sea difícil que confíe en nadie. Una persona que ha sido abusada es difícil que confíe en un hombre. Muchas mujeres frígidas tienen su causa de este problema emocional precisamente derivado de una actitud fría del padre o de un abuso sexual cuando eran menores de edad. No importa el problema que tú tengas, no importa de dónde se haya derivado, Dios quiere en esta mañana que tú escuches esta palabra. Él te quiere sanar. Dios te quiere sanar. Y la sanidad del alma es exactamente igual que la sanidad física. Si yo me hago una cortada en el brazo, lo primero que necesito hacer es ponerme un desinfectante, porque ¿qué cosa pulula en el aire? Microbios, bacterias, ¿verdad? Y si la herida está abierta, ¿qué pasa? Se infecta. Entonces lo más importante es, en cuanto se pueda, mertiolate, curita, vendaje, cerrar la herida. Y después de que yo la curo, ¿cuánto tarda la cicatrización? Depende la profundidad de la herida. Si es muy profunda, 8 días, 15 días, 20 días. Las cirugías tardan 45 días. Una mujer que pasó a través de una cesárea para que pueda realmente ya, puede caminar en lo que ustedes quieran, pero para que cierre y cicatrice la herida, hay un periodo de tiempo. Lo mismo pasa espiritualmente. Tu herida que tú tienes de tu traición, de tu adulterio, del engaño, de lo que te hayan hecho en el pasado, necesita, en primer lugar, ser puesta bajo la sangre preciosa de Jesucristo. Pero Dios en esta mañana, les voy a dar 3 ejemplos bíblicos en esta mañana, 3 ejemplos de 3 personajes lastimados y sanados. Dios te dice en esta mañana lo siguiente. Es increíble esto, pero hay mucha gente que no quiere ser consolada. ¿Lo podrías creer? Hay mucha gente lastimada y herida que Dios le ofrece sanarla, restaurarla y te ofrece un nuevo panorama, te ofrece una nueva esperanza, te ofrece un nuevo futuro. Y estas personas, por su incredulidad, tal vez porque están demasiado lastimadas, no
aceptan la consolación del Espíritu Santo. Y con estas personas no se puede absolutamente hacer nada. Dice un proverbio chino, 3 personas pueden llevar a un burro a un río, pero entre 50 no lo hacen beber, ¿verdad? O sea, tú puedes a una persona decirle muchas cosas, pero cuando viene la decisión, tú no vas a convencer a tu hijo, tú no vas a convencer a tu esposo, tú no vas a convencer a tu hija, ni vas a convencer a ningún familiar. La persuasión y el convencimiento para sus vidas no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Entonces, no tienes por qué preocuparte con tu hijo porque hay papás que los traen a fuerza a la iglesia y que los agarran a bibliazos y ahora te memoriza el Salmo 119 de castigo, etcétera, etcétera. O mi esposo, mi hermano llega a las hermanas y mire que es un borracho parrandero y jugador y llegan y lo agarran a taconazos ahí, te vas hacia el infierno y te vas a condenar y arrepiéntete. Nada de esto convierte ni convence ni persuade a nadie. El Espíritu Santo usa solo un instrumento para convencer, la Biblia. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, yo te aconsejo que mejor, si tu esposa está de buenas, mi vida, ¿me dejas leerte Juanito? ¿O me dejas leerte esto o aquello? A tu hijo si puedes, pero si el hijo se cierra y no quiere saber nada, y tu esposo no quiere saber nada, y tu esposa no quiere saber nada, y tu cuñada no quiere saber nada, y tu mamá no quiere saber nada, no les insistas, ora por ellos. Nada más. Y nuestra oración es, Señor, te pido que tu Espíritu Santo use tal vez a otra persona. Tal vez nosotros no somos la llave de todas las personas. Mis hijos se convirtieron, después de tener un padre predicador, Moisés se convirtió con Yuri, imagínense nomás mi hijo Moisés que está en el norte. Con Yuri se convirtió en Costa Rica hace 6 meses, después de tener un padre predicador. Alán se convirtió, ya no me acuerdo ni con quién, Andrea también se convirtió con otra persona, pero todos mis hijos se convirtieron con personas ajenas a la familia, porque los caminos de Dios son misteriosos. Y no siempre nosotros somos profeta en nuestra propia tierra, ¿verdad? Entonces vamos a ver a continuación, en 1 Samuel capítulo 1, el primer ejemplo de una mujer lastimada, acongojada, entristecida, dañada por un problema físico que ella tenía, la esterilidad. Una mujer que no podía tener hijos. En estos 3 ejemplos vamos a ver el ejemplo de Ana, el ejemplo de David y el ejemplo de Raquel. Y en cada uno de estos ejemplos vamos a ver 3 cosas importantes. En primer lugar, vamos a analizar como si fuéramos médicos y enfermeros en esta mañana la causa del problema. Los efectos, o sea, ¿qué produjo en esta persona emocionalmente este problema? Y en tercer lugar, cómo cada uno de ellos fueron sanados. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la medicina de Dios para los seres humanos siempre sigue siendo la misma. En 1 Samuel capítulo 1 encontramos a una mujer de un carácter precioso, llamada Ana. Amaba a Dios, tenía un buen esposo, pero vivía, a pesar de tener un buen esposo que le satisfacía sus caprichos y era un marido atento y todo, era una mujer angustiada, entristecida y muy, muy afligida en su alma. ¿Por qué? Porque era una mujer que no podía tener hijos. El marido de esta mujer se llamaba Elcana. Y en aquellos tiempos, en el Medio Oriente, se usaba, y todavía los árabes lo acostumbran, a tener 1, 2, 3, 4, las mujeres que puedan mantener. Pero estamos en México, no estamos en Arabia. Acuérdate de eso, ¿verdad? Y la otra mujer de este hombre se llamaba Penina. Y esta otra esposa de este hombre Elcana sí podía tener hijos. Entonces Ana, que estaba consagrada a Dios, veía que su rival, la otra esposa de su marido, era fértil, lo había llenado de hijos y de hijas, y él, al ver la angustia de Ana, Elcana, la quería a ella consolar y tranquilizar, dándole todavía mucho más dinero, más provisiones a Ana que su esposa Penina.
Vamos a leer pues los primeros 4 versículos. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Su, Efrateo, todos tus parientes. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Vemos pues que era una familia dedicada a Dios. Él era un sacerdote de su casa, llevaba a todos a ofrecer sacrificios, los hijos ofrecían sacrificios, y este hombre con el problema de la mujer que no podía tener hijos, y esta mujer, Ana, angustiada profundamente de espíritu. A pesar de que Elcana, el marido de Ana, era un hombre, repito, atento, servicial, caballero con ella, y le daba una doble porción de todo lo que ella necesitaba, Ana no podía ser consolada ni por su esposo. Versículo 5. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién es el que cierra la matriz? Dios. ¿Quién es el que permite que nazcan los hijos? Dios. Aquí la Biblia nos dice que la esterilidad de Ana no se debía a ningún problema físico, se debía a que en la soberanía el Dios de la Biblia no había permitido que tuviera hijos. Versículos del 6 al 7. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Por segunda vez se afirma la misma verdad. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vemos que aparte de su esterilidad, Ana era atormentada mentalmente. Y su rival le decía, ¿ya ves? Pues no, que tú, que no sé qué, aunque mi marido... Imagínense el pleito entre 2 mujeres. Es tremendo cuando 2 mujeres se agarran de la greña, ¿verdad? Y aquella diciéndole, pues yo sí puedo tener hijos, y tú eres esto, y tú eres aquello, y pareces una cabra, y tú nunca vas a poder darle un nombre ni a haber primogénitos, porque en aquel tiempo el primogénito era lo más importante para un esposo y para una familia. Y entonces Ana vivía con una agresión constante de su rival, con una tristeza constante, con una angustia profunda y además con un tormento crónico mental de temor. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, en esta mañana viven con alguien en su familia que las atormenta continuamente? Tu cuñada que te está, dale con cuchillito de palo. A lo mejor tu suegra. ¿Cuántos de ustedes, hombres, viven con la suegra que ya la quieres crucificar? ¿Cuántos de ustedes viven con una persona en su familia que está continuamente como una gotera, como si fuera un aguijón en tu vida, te está lastimando? Yo les he dicho a muchos varones cristianos, cuando a alguien en la familia lastime a tu esposa, recuerda algo importante. Esto lo vamos a ver en Acapulco en este seminario. Es más importante tu esposa que tu familia. ¿Oyeron bien? ¿Oyeron bien? Dice la Biblia en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre. Mamá, adiós. Papito, adiós. Adiós perico, adiós el gato, adiós el perro, adiós cuñada. Dejará el hombre todo aquello y su mujer a la familia que pertenecía antes. Y en el matrimonio se unirá a su mujer y serán. Yo nunca fui una sola carne con mi mamá ni con mi papá, ni tampoco lo fuiste con tu cuñada ni con tus hermanos. Solamente el hombre y la mujer en el matrimonio es clasificado delante de Dios como una unidad. Serán una sola carne. Y ahora delante de Dios, hagan de cuenta como estas 2 hojas de papel. Ahorita ven ustedes 2 hojas. ¿Qué pasa si yo les presento las hojas así pegadas?
¿Cuántas ven? Están viendo ustedes una porque la perspectiva desde la cual lo aprecian no les permite ver esto. Pero delante de Dios, aunque somos individuos cada quien y diferentes, Dios ve el matrimonio como una sola pieza, una sola carne, una unidad. Y lo que le hacen a mi esposa, me lo hacen a mí, Efesios 5 del 20 al 28. Porque nadie aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Así que si mi mamacita se mete con mi esposa, mamacita, te quiero mucho, te respeto y te honro, pero no te metas con mi esposa. Te prohíbo que le hables a mi esposa de esa manera y te prohíbo, mamacita linda y papacito lindo y cuñadita linda, les prohíbo a mi esposa, la respetan. Y si ustedes mantienen esta actitud, o si tú vas a alguna casa donde tu familia agrede a tu esposa o lastima a tu esposa, no te vuelvas a parar en esa casa. Y hablas con tu cuñado, y hablas con tu mamá y con tu papá, regreso cuando a mi esposa la traten como me tratan a mí, porque ella y yo somos una sola carne. Esto es tan importante como ustedes no se imaginan, para que apreciemos y entendamos lo que la esposa significa delante de Dios y de la sociedad y de nuestra propia familia. En el versículo 11 al 17, perdón, del 8 al 10, Ana comienza a debilitarse y dice, Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Noten ustedes que nadie puede sustituir el amor de un hijo por su madre y el de su madre por su hijo. Si tú crees que el amor que tu esposa le tiene a tu hija o a tu hijo es más que el que tú tienes, varón que me escuchas, es porque no has comprendido que son amores diferentes. Entonces no hay por qué ningún varón se ponga celosa o celoso porque la esposa ame mucho a su hija o ame mucho a su hijo y diga, ama más a mis hijos que a mí. No es verdad, es un amor diferente. Y ni 10 maridos, en este caso la Biblia nos muestra, ni 10 hombres tan buenos como tú podrían sustituir el anhelo del corazón de esta mujer Ana por un hijo. Nadie entiende más que las mujeres lo que los hijos significan para ellas y lo que los hijos las hacen sufrir también. Entonces le dice Elcana, no te soy yo mejor que 10 maridos, y dice el versículo 9, y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le responde diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino, ni cerveza, ni coñac, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Un día, Ana ya no pudo más. Y así nosotros nos encontramos aquí en la iglesia, los pastores, que de repente está una hermana sentada, llore y llore y llore, o tal vez junto de ti, desde que llegaste al servicio, un hombre está llore y llore y llore, y pocos hermanos son capaces de sentarse con esa persona y decirle, ¿qué le pasa, hermana? ¿En qué la puedo ayudar? Pues el llanto y el lloro de Ana era tan profundo que el sacerdote, este pastor, creyó que traía como media de Bacardí. Y lo mismo pensaron de los apóstoles en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas, la gente que no entendía alrededor
decían, parece que están borrachos. Continuamente en la Biblia encontramos estas manifestaciones sobrenaturales de Dios que aparecen ser borrachera, aparecen ser algo loco, aparecen ser algo que no es comprensible. Sin embargo, el Espíritu Santo se mueve de formas misteriosas. Ana, de repente, comienza a decirle al sacerdote, ya no puedo más con mi vida, ya no puedo más, necesito un hijo. Quiero que vean ustedes, y aquí está la clave, en el versículo 17, Elí el sacerdote le responde. Recuerden ustedes, el sacerdote representaba en el Antiguo Testamento a Dios. Elí le responde y le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Hermanos y hermanas en Jesucristo, antes del versículo 17, la vida de Ana era de amargura, de angustia, de soledad, de tristeza. Cuando ella se enfrenta por primera vez a la palabra de Dios, las palabras que el sacerdote le dicen y le llegan a su alma y están registradas en la Biblia porque es la palabra de Dios, hacen que en el versículo 18 ella diga, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo que Ana cambiara de qué? De actitud. De repente ya dejó de estar triste. El sacerdote le dijo, Ana, vete en paz, Dios te conceda, o sea, le dio una bendición. Imagínense Ana. ¿Para qué? O que en su casa, ya me lo han dicho muchas veces, y entonces hubiera rechazado la consolación, pero ella aceptó la consolación, creyó las palabras del sacerdote. La fe es la certeza de lo que se ve, de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera. Si alguien te dice, tú vas a ver a tu hijo salvo, y tú sigues llorándole a tu hijo y angustiándote por tu hijo, no vas a ver jamás a tu hijo salvo. Porque tú tienes que irte a tu casa ya, cuando lees la Biblia y encuentras una promesa, y las promesas son escritas para cambiar nuestra vida interior, y para irme a mi casa y afirmarla, Señor, tú lo has dicho, lo creo, ahora descanso. Mi hijo está peor, mi hijo está lejos de mí, no sé ni cartas de él, tampoco tengo comunicación con él, pero tu palabra dice, yo y mi casa seremos salvos. Y sigo orando, pero ya mi actitud cambia. Ya no estoy amargado, ya no estoy amargada. ¿No? ¿Por qué? Porque ya, dice 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, oran y no cambian de actitud? Una vez llegué a casa de una hermana hace muchos años, como a las 8:30 de la mañana, me recibieron sus hijas. Pásale, pastor, mi mamá está orando arriba. Me dio mucho gusto, me habían invitado a desayunar en esa familia, ahora ya no lo hacen muchos. Y llegamos a desayunar con esa familia, no es indirecta, Y baja la hermana como a las 9:30 de orar, y toda así temblorosa. Ay, hermano, ¿cómo está? El hermano, ¿por qué está tan ansiosa? Porque
lo invitamos porque, mire, quiero darle una noticia que un hijo mío que se fue y que engañó a mi nuera y bla, bla, bla. Y le pregunté a la hermana, ¿de dónde viene usted ahorita, hermana? Vengo de orar. Y le dije, pues, regrésese a orar y regreso en la tarde. Porque usted no ha dejado su carga en Jehová. Después de 1 hora y media que estaba orando ahí arriba, bajó con la misma actitud, ansiosa y temblorosa y llena de preocupaciones. Si tú al orar no dejas tu carga, tu mochilota que tienes, y confías y crees por fe que Dios te ha escuchado, porque dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, 2 cosas. ¿Cuál es la primera? Que crea que le hay. El que se acerca a Dios en oración tiene que creer que Dios existe. Tienes que creer que Él es real. No te estás acercando a orar solamente a una fuerza invisible, magnética, de la nueva era, etcétera, etcétera. Te estás acercando al trono de la gracia, Hebreos 4:16, para esperar ayuda y misericordia en el tiempo oportuno. Y ese Dios todopoderoso que levantó a Jesucristo entre los muertos está sentado, dice la Biblia, tiene un trono, es un ser como tú y yo, siente como tú y yo, tiene lloro como tú y yo, sufre como tú y yo. No es un robot, no es una fuerza cósmica impersonal, es un ser que como tú y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces tú tienes que creer cuando oras y cuando acerca a Él, que Él existe. Y en segundo lugar, que dice Hebreos 11:6, y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que cuando te acercas a Dios, número 1, creo que Él existe, y número 2, que Él me va a recompensar. Él me va a contestar. Él es galardonador, Él es recompensador de los que le buscan. Mi problema, Señor, que he traído delante de tu trono en esta mañana, está en ti. Dejo a mi hija totalmente en tus manos. Dejo a mi esposo totalmente en tus manos. Yo, Señor, yo quiero ser consolada. Ya no quiero vivir angustiada, ya no quiero vivir amargada, ya no quiero sentir que se me sale el corazón. Quiero dejar mi carga hecha sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara Ana, versículo 17, la palabra de Dios? La bendición de un sacerdote y la esperanza que le dio llenó su corazón de fe, por lo que Dios la recompensó. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y cuando esa noche Elcana y Ana estaban teniendo relaciones sexuales, en esa noche la Biblia nos corre las cortinas y nos muestra que arriba en el cielo alguien estaba viendo tener relaciones sexuales aquí abajo en la tierra. ¿Quién los estaba viendo? Y en ese instante, ¿qué dice la Biblia? Que en ese momento, ese Dios invisible, omnipotente, todopoderoso, se acordó de las oraciones y de la fe de esa mujer. ¿Saben qué hizo? ¿Qué a Dios se le va la memoria? ¿O tiene que ir al psiquiátrico Dios cada 15 días? ¿O toma chochos tranquilizantes? Cuando la Biblia dice Dios se acordó, no significa, igual que cuando dice Dios se arrepintió, que sea un hombre como tú y como yo, porque Él no se arrepiente como tú y como yo. Cuando Él se arrepiente, que la palabra significa cambiar de actitud y de mente, significa que Dios cambia de propósito. Y cuando dice que Dios se acordó, significa que Dios en ese momento nos deja escrito en la Biblia que cuando nosotros le invocamos sus promesas, se acuerda quién se las hace. Y no es deudor de nadie. Mis hermanos y mis hermanas, lo único que va a hacer cambiar a Dios, tú puedes llegar, ay Señor, te puedes decir Juana la loca y la llorona, ay, y le puedes chillar 3 horas, te puedes acostar en una cama de nopales, te puedes ir a la villa, sangrar la lengua, sangrar las rodillas. No hay nada aquí abajo en la tierra, ni los lloros, ni los gritos, ni los gemidos, ni el ayuno, no hay nada que mueva a Dios más que la fe. Hebreos 11:6, sin fe
Si no está el ingrediente de la fe en el pastel,
pastel no se cocina, es lo que nos está diciendo Dios. Puedes meterle mantequilla primavera, pero es margarina. Primavera no, es margarina. No es lo que tú quieras, es la receta de Él. A Dios no lo mueve nadie, ni nada más que la fe. Entendámoslo, la fe mucho más preciosa que el oro. Si no tienes esa fe, no vas a recibir de Dios. Y vas a seguir angustiada y atribulado. Y así te vas a morir como gusano en el cajón donde te entierren. Todo enroscado y todo allí, todo lleno de artritis y todo allí. Cacle. ¿Por qué? Porque nunca quisiste ser consolada. Porque nunca quisiste ser consolado. Así te morirás y así te enterrarán y así acabarás en el hospital. Pero mientras tú escuchas esta palabra, ten fe en Dios. Al que cree, todo le es posible. Y lo que es imposible, eso dicen, y es una grande verdad, el hermano Frank Hammond, experto en ocultismo, que viene ahora en noviembre a darnos el seminario, dice el hermano Hammond, Marzulo, dice Marzulo, las brujas son las mujeres que se acaban más rápido. De ahí viene la foto con la narizota así, con un lunarzota así, una escoba, fea. ¿Por qué? Porque todas las personas involucradas en la brujería y en el ocultismo se acaban físicamente más que cualquier otra persona. ¿Sabían eso? ¿Y saben ustedes por qué? Porque su patrón es el diablo, y el diablo vino para matar, robar y destruirlos. Y los destruye mientras más rápido puede. Vamos al segundo caso, en el Salmo 55. David. El Salmo 55 lo escribió David cuando su hijo Absalón, no su primo, no su ahijado, no su nieto, su hijo Absalón. Y además era el más guapo de todos sus hijos. Dice la Biblia que Absalón era rubio, de ojos claros, altísimo, fortísimo, y que este hijo en el cual David tenía todas sus esperanzas, lo traiciona a su papá por causa de su adulterio. Su papá se metió con una mujer llamada Betsabé y adulteró con ella. Era una mujer casada con Urías Heteo, con un soldado fiel a David, y el precio del adulterio de David vino a recoger la cosecha, no en él, la recogió en su propio hijo Absalón. Absalón se había rebelado junto con Ahitofel, uno de los principales consejeros y pastores de David, según de Samuel 15:12. Y esta traición de ver un hijo que nos traiciona, esta situación de ver a tu hija que te traiciona, cuando vemos que una hija se nos pone al brinco y ustedes no son mis papás y me largo de la casa y vienen y comienzan a hablar mal de nosotros, nadie entiende más que los padres que hemos atravesado esto, lo que se siente ser traicionado por un hijo. Vean las palabras que usó David en el Salmo 55 del 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí pues David expresa que la raíz de su angustia, de su tristeza, de su dolor, era verse traicionado por su hijo Absalón. Hermanos y hermanas en Jesucristo, escuchen esto, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Saben ustedes lo que sintió también el exmarido con el que cometió adulterio David? Y lo que sintieron también los familiares cuando David adulteró. David experimentó en su alma lo que se siente ser traicionado, porque es exactamente la semilla que sembró. Aquí está el dolor de una confianza traicionada, el dolor de un pacto quebrantado, el dolor de la experiencia de la más terrible de las aflicciones, la infidelidad en el matrimonio. Es el dolor de un esposo o de una esposa traicionado
por su otra parte con el adulterio. La persona que traiciona en el matrimonio se revela en los versículos 20 y 21. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Aquí encontramos que la esposa estaba en paz con él. Ella no sospechaba nada, pues las palabras del traidor, las palabras del que traiciona los votos del matrimonio son más blandas que la mantequilla. Es un engañador. Además dice aquí en el Salmo 21, el 55-21, hay guerra en su corazón. O sea, el adúltero siempre llega a la casa y todo está bien. Mi vida, ¿cómo estás? Pero hay guerra en su corazón. Y en su corazón está planeando una traición. La Biblia nos revela los secretos más recónditos del alma humana. ¿Y saben ustedes cuáles son las consecuencias del adulterio? Veámoslo en las palabras de Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 6. Vean ustedes por qué sufrió David lo que tuvo que sufrir. Sí es cierto, Dios lo perdonó. Y Dios te va a perdonar tu adulterio, porque en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Pero las consecuencias del adulterio las tienes que recoger. ¿Escuchaste? ¿Cuántas mujeres engañé a mi esposo y ya le pedí perdón a Dios? Pero van a pasar años. Ahora, que la sangre de Cristo nos limpia y tenemos otra vez comunión con Dios, pero las consecuencias emocionales, el daño mental que le causaste a tu esposo o a tu esposa, tardan, ¿cuánto? Años. Muchos años en ser cicatrizados. Y mientras hay sanidad, se vive un infierno. Dice el Proverbios 6, 32 al 35, el que comete adulterio es falto de entendimiento. O sea, no tiene capacidad para entender la cosecha y la consecuencia que va a recoger. Si supiera, no hubiera hecho lo que hizo. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. La Biblia dice que el que comete adulterio, hagan de cuenta que es como la termita, como la carcoma que entra así a un mueble de madera y se mete la polilla a tu mueble y por afuera está pintadito, barnizadito y pasan los años y le haces así y ¡prum! Se desmorona. Por dentro estaba hueco, carcomido, envenenado. Así es la persona que comete adulterio. Es una persona que por dentro está hueca, está desvalorizada, está devaluada, no tiene fuerzas y cuando venga el enemigo contra esa persona, no tendrá contra qué resistirlo. ¿Por qué? Porque lo único que nos hace resistir los embates de la vida es la santidad. Solo la santidad nos prepara y nos hace como árboles plantados junto a corrientes de agua que dé su hoja a su tiempo y todo lo que hagamos prosperará. Vendrán ríos y lluvias contra nosotros y no nos tocará porque estamos plantados en la roca que es Jesucristo. David describe el dolor del adulterio, el dolor de la traición en su propia vida, en su propia carne. ¿Qué sucedió? Regresamos al Salmo 55. ¿Qué ocurrió cuando sucedió la traición a David? Dice el versículo 4 y 5, mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Los psicólogos y los psiquiatras del siglo XX clasificarían a esta persona como una persona paranoica y esquizofrénica, como una persona psicótica, como una persona que no puede dormir, que tiene temores y que comienza, en aquellos tiempos no había, ahora sí hay, pastillas tranquilizantes. Pero en aquel tiempo se huía de otra forma de los problemas, ahora se huye a través de los tranquilizantes nerviosos.
Un psicólogo, un psiquiatra, cuando tiene un paciente enfrente de él, no hay terapia para poder manejar al paciente más que tranquilizantes nerviosos. Un psicólogo no puede manejar a una señora neurasténica más que con tranquilizantes nerviosos. Y siempre comienzan, este pequeñito, un cuarto de Valium, y cada 15 días, y comienza la persona, el paciente, a hacerse dependiente del médico, dependiente del psiquiatra. Y el psiquiatra comienza, a través del tiempo, a convertir a la persona en una drogadicta. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. El que comienza con la mínima cantidad de tranquilizantes, tarde o temprano, tu cuerpo te exige más y más y más. Huyan de los tranquilizantes nerviosos. Cualquiera de ustedes que tome tranquilizantes nerviosos, no es cierto. No es cierto, es la más grande mentira del diablo que lo necesitas. Tú puedes en Cristo que te fortalece, levantarte y calmarte y levantarte y levantar las alas como las águilas. Confía en el Señor, en Él está la fortaleza de los siglos. Llegando a tu casa, échalos a la basura, échalos al excusado. No vuelvas en tu vida a tocar una pastilla que dice para calmar tus nervios, para dormir o para despertarte. Son drogas. Y la palabra droga en el griego es la palabra fármaco. De ahí se tradujo hechicerías en Apocalipsis capítulo 9. Porque todas las drogas, por ínfima que sea la dosis, conducen a la drogadicción y los demonios están detrás de ellas. David no encontraba descanso en nada ni en nadie. No podía escapar de su trauma emocional. Dice el versículo del 6 al 8. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma volaría yo a Acapulco y descansaría? Ciertamente huiría lejos. Ese es el anhelo de estas personas. Quieren irse, evadirse, escaparse, irse a Popocatépetl. No sé si quisieran ir a Marte. Esta es la sensación que nos causa la opresión, la angustia. Ya me quiero ir, por favor, no quiero ver a nadie, ¿no es verdad? Y David expresa con sinceridad lo que él sentía. Dice el versículo 7, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Hermanos y hermanas en Jesucristo, Dios no espera que huyamos nunca, los cristianos. Porque huir nada resuelve. Hace muchos años llegó una muchacha a la consejería, a la iglesia, de 15 años. Hermano pastor, estoy deshecha, me quiero suicidar, me quiero cortar las venas. ¿Cuál es tu problema? Que acabo de abortar. Bueno, ¿y qué es lo que has hecho? Es que fui al psiquiatra, mi papá me llevó al psiquiatra. ¿Y qué te dijo el psiquiatra? Le pregunté, me acuerdo. Y me dice, pues le dijo a mis papás que me llevaran en un viaje a las Bahamas, en un yate, para olvidarme de mi problema. ¿Y qué hiciste? Pues me fui 6 meses con mi papá, porque mi papá tiene mucho dinero, y regresé, y hermano, por eso lo busco, me dice, porque estoy peor que nunca. ¿Y saben algo? Que cuando una muchacha de estas viene con nosotros, o una persona viene con nosotros, nunca le decimos, vete de vacaciones y lo vas a olvidar. Esa es la medicina del mundo. Nosotros le decimos, hay una cruz. Y en esa cruz, un hombre murió. Y esa sangre preciosa que él derramó, te puede en esta mañana sanar tu mente, tu pecado y tu vida. Los llevamos a la cruz y los presentamos al Salvador, al bendito Salvador, para que en ese momento esa persona, que Señor Jesucristo entra a mi vida, me arrepiento de mis pecados, creo que pagaste en mi lugar. ¿Y quién viene a su vida? Dijimos al principio, el Consolador, el Espíritu Santo. Y comenzamos los cristianos a tener problemas y hasta la gente dice, ¿no estaban locos? Porque estamos con problemas, pero no nos alteramos y estamos en medio de la tormenta y estamos tranquilos como una palomita debajo de una cascada. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, Filipenses 4:6, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Amigos que nos visitan, la paz de Dios no es comprensible a la mente humana. La paz de Dios sobrepasa, va más allá de nuestra capacidad para poder entenderla. Y esa paz que tú necesitas, más que cualquier cosa, solamente se encuentra, de acuerdo a la Biblia, en el Espíritu Santo, en el Consolador. Y si Él viene a tu vida y tú ya lo tienes y no tienes paz, es porque no has querido
ser consolado. No has querido ser consolada y aunque digas que tienes a Dios, no lo tienes porque el fruto de tu vida es inquietud, intranquilidad, angustia, temor, desconfianza y amargura hacia los demás. Dios quiere que en esta mañana tú comprendas lo que dice la Biblia en el Salmo 55, 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y en el versículo 22 acaba David, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tú necesitas en esta mañana encontrarte que lo que Dios hizo con David, lo que Dios hizo con Ana, lo puede hacer contigo. Él es el único hacia el que puedes tú correr. No corras hacia Acapulco. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él corre el justo y ¿qué cosa? Será levantado. O sea que Dios nos pinta como que Él es un castillo. Haz de cuenta que te vienen correteando, hay muchos enemigos y tú corres y dices, en cuanto me meta al castillo y se cierre la puerta, le voy a mis enemigos de la ventana, ¿verdad? Te burlas de ellos porque adentro del castillo ya nadie te puede tocar. Este era el cuadro que nos presenta el Espíritu Santo. A Él corre el justo y en cuanto tú vienes a Jehová, Jehová te levanta, o sea, te pone arriba de las circunstancias. Te levanta, a Él corre el justo y será levantado, no dice será aplastado. El que viene a Jehová, lo levantas de tu torre y arriba con Él ves todo desde otra perspectiva. Ay, los ves como chinches a todos. Por eso estaba yo triste, ves todo el panorama y toda tu vida de otra perspectiva porque Dios es el que nos hace vivir confiados. Y acabamos con Jeremías capítulo 31, con el caso de Raquel. La palabra Raquel, aquí en Jeremías 31, se refiere a todas las mamás de Israel, a las madres de Israel. Jeremías 31, 15 al 17. Y estas madres, designadas o enunciadas con el nombre de Raquel, estaban en gran lloro y angustia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Israel estaba en guerra y muchos soldados, varones, habían muerto y otros no habían regresado a sus mamás porque estaban hechos prisioneros de guerra. No había esperanza para que estos jóvenes regresaran a sus hogares. Por tanto, estas madres, dice Jeremías 31, 15 al 17, así ha dicho Jehová. Voz de fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Hace algunos años yo me encontraba en una situación desesperada en un hotel en Estados Unidos, encerrado durante 3 semanas sin comer y sin beber agua, pidiéndole a Dios que me llevara. Le dije, Señor, no me quise quitar la vida, le pedí a Dios, Señor, es preferible que me lleves. Ya no quiero vivir, ya no quiero hacer nada, no sirvo para nada en la vida. Y ahí me encerré y dije, de aquí no salgo hasta que el Señor me conteste. Una hermana de México me habló a larga distancia y me dio Jeremías 31, 16 y 17. Esto fue hace aproximadamente como 5 años. Y en esa madrugada que me habló esta hermana y que leí esto, pude ver que me decía Dios, deja de llorar. Versículo 16. Y vean lo que dice, porque salario hay para tu trabajo. O sea, lo que has hecho, lo voy a recompensar. Y dice, volverán de la tierra del enemigo. O sea, en aquel tiempo 2 de mis hijos se encontraban en las manos de Satanás. Y Dios me decía, no solamente para ti hay porvenir, sino también a tus hijos de la tierra del enemigo los voy a rescatar. Versículo 17, esperanza hay también para tu porvenir.
Yo ahí en el hotel no veía más que nubes negras, no veía nada, no podía alcanzar en mi mente ni en mi imaginación que hubiera futuro para mi vida. Jamás hubiera pensado que Dios podía levantar el ministerio, mi vida y mi nueva familia como lo ha hecho. Yo estaba ya totalmente abandonado por Dios. Y este versículo, que amo con todo mi corazón, dice la Biblia: esperanza hay para tu porvenir. Yo no sé qué problema tú tengas en esta mañana, pero quiero decirte que por más negro que sea tu panorama, hermana, porque tu novio con cara de zanahoria te dejó y se fue con otra, y que le estás llorando a tu novia o que tu esposo te traicionó, no importa el dolor, el sufrimiento que hayamos atravesado, hay consuelo, hay paz, hay porvenir, hay esperanza. El único remedio para un espíritu lastimado, para una alma lastimada, es el consuelo del Espíritu Santo. Hay esperanza, dice el Señor en esta mañana. Yo, Dios, que te abro el mar rojo. Ahí están los judíos enfrente del mar, atrás los egipcios, ni para adelante ni para atrás. Así nos sentimos en la vida, atrapados. Yo me he sentido así, te lo vuelvo a repetir muchas veces, que no veo ni para adelante ni para atrás. Y ahí es cuando dice: Señor, sálvame. Y ahí una puerta milagrosa que tú nunca imaginabas se abre. Se abre. Está cayendo. Las tinieblas caen. Y son las que no te dejan ver la luz de Cristo. Y cuando tú clamas: Señor, sálvame, se abren las tinieblas, caen las tinieblas y entra la luz a tu vida que te dice: hijo, hija mía, yo soy tu Dios, que te sostengo de mi mano derecha. No te dejaré ni te desampararé. Levántate, esfuérzate y sé valiente y sigue peleando la buena batalla de la fe. Porque yo estoy contigo y nunca te dejaré. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por levantar a Jesucristo. Gracias por habernos dado al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vives y porque tú vives. Por el hecho que tú vives y eres real, nosotros podemos seguir enfrentando la vida. Padre, qué grande eres. Qué misericordioso eres. Eres el Dios de Jeremías 18, que cuando se te rompe un vaso de barro en tus manos, cuando una familia se rompe en tus manos, tú eres el Dios que puedes juntar los pedacitos y ponerlos otra vez juntos y pegarlos y hacerlos más fuertes para tu gloria. Tú eres el Dios que restaura, Señor, las vidas humanas. Vidas de personas que a nuestros ojos no valían absolutamente nada. Personas que estaban en el lodo, asesinos, ladrones, prostitutas, homosexuales, engañadores, adúlteros, brujos, fornicarios. Por todos ellos murió Jesucristo. Para que ninguno de ellos viva ya para sí mismo. Para que ninguno de ellos viva más en el pecado, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos.